Hola, yo soy Roxani González Y yo, Miguel Corwal, y esto se llama Dos Nativos. dos nativos. Hola, ¿qué tal? En el día de hoy tenemos un invitado especial. Es un chico de Rusia, habla 4 idiomas, habla italiano, habla inglés, habla español y obviamente habla ruso. Es abogado y es una estrella de rock muy famosa en Rusia. Y aquí tenemos a Sergei Melnikov. ¿Qué tal, Sergey? Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo estás? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, para seguir dando una pequeña introducción de Sergei, él es mi alumno desde hace unos 3 años aproximadamente. También es la versión rusa de Jason Momoa. No, es Jason Momoa es mi versión. No te confundes. Bueno, vamos a ver quién es la versión de quién. También Sergei es muy confundido algunas veces con Jesucristo por su look, un Jesucristo muy rockero. Sí, pero ahora yo también Jesucristo, pero es más como un Jesucristo de glamour. Jesucristo del glamour. O sea que en este caso, bueno, iba a ser un chiste, pero no vaya a ser que las personas que creen mucho en Dios se molesten, pero en fin. No entremos en tema. Sí, sí. Era una broma. Pero bueno, Sergey, una pregunta, Sergey. ¿Tú tienes problemas con los latinos cuando dices tu nombre? Sergey. ¿Gay? ¿Qué es gay? No, en Rusia no tenemos gays. No te confundes. Ya hay muchos confundos en este, como hablamos, Confusión. como que unos 2 minutos, pero es como que gay, como... Entonces Yo no ser sé esta gay no palabrita. tiene nada de... ¿No? No tiene nada que ver con este concepto de gays, no sé qué es eso. Es una broma. Muy de verdad. bien, muy bien. En diccionario de rusos no tenemos este palabra. Esa palabra no existe en el diccionario. Incluso existe. escuché hace tiempo que si tú escribes en Google gay no sale nada, no hay resultado en Rusia. ¿Eso es verdad? Sí, claro. Tú puedes empezar como gay y Google ruso te dice como, hombre, ¿qué es eso? Y yo como, ok Google. No. También debo decir que Sergei es el hijo de Putin más grande que tengo entre mis estudiantes. Él es un gran hijo de Putin. Es grandísimo, no de puta, pero de Putin, claro que sí. Y pues, Putin es nuestro todo, claro, sí o qué. Muy ¿Sí o bien, qué? muy ¿Sí o bien. qué? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas normales. serias, un Sí. poquito más. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes aprendiendo español, Sergey? ¿Y cómo ha sido tu proceso de aprendizaje? Pues yo empecé algo hace 3 años, algo así, un poco más. Y pues yo tuve mi como modo de estudiar, es un poco raro, no es muy tradicional. Es que yo nunca hice algunos ejercicios, todo esto. No es como yo pienso que no es correcto, pero porque soy un culo perezoso más grande que existe en el mundo, yo solo no puedo hacer los ejercicios, es como no es mi cosa. Y así que lo que hice es solo yo empecé a ver algunas pelis, algunas series, y lo de gramática, claro que yo aprendía gramática, pero yo hice como, no es como, ok, vamos a estudiar este tema o este tema. No, yo solo, por ejemplo, veo alguna película, y yo veo alguna expresión, y yo como, ok, ¿qué es eso? Yo empiezo a traducir las palabritas, y como, oh, ok, ¿qué es eso? Vamos a ver a Google. Y yo como, ok, este verbo, pero tiene un final diferente. Yo como, ok, este es como forma pasada. Ok, vamos a ver cómo tú puedes crear esta forma pasada de estos verbos. Es como, ok, vamos a ver. Y como así en este pattern, yo estudiaba toda gramática y todo esto. Yo solo vi, como yo tomaba el contenido, como y todo. Pero como yo nunca tuve algún como libro de texto o algo así.
Está bien. Puede Está ser bien. con los libros de texto va a ser más, La conexión. más, ¿cómo dice? Tú ya ves que no puedo hablar español, así que mi modo es un poco incorrecto. No, había una pero, pues, se perdió lo que- la conexión. Y yo, la conexión. No, fue un problema con el internet. Sí, eso. sí, este fallecido de conexión me ayudó a salvar mi cara. Porque es como, ¿cómo se dice? Es un problemita con conexión, así que pues mi español es perfecto, pero esta conexión es conexión de hijo de puta, así que, ¿por qué? De nuevo el español de internet que modifica las palabras y todo. En el tiempo que empezaste como viendo series, películas, casi todas las series hablan diferente, porque hay unas series de Colombia, otras de México. Si vas a ver alguna serie del Caribe, toda la jerga y el slang es diferente. Sí, claro. ¿Con cuál de estas te gusta más? O como cuál entiendes mejor de todas estas series o escuchas y puedes entender Con el mejor? acento, con las jergas, ¿cuál te gusta más? Es que si hablar de lo que es más difícil o más fácil, no pienso que hay un español más fácil y más difícil. Lo que pasa es que si tú tomas algún contenido más frecuente que otro, claro que tú entiendes es Sí. mejor. Por ejemplo, al principio yo empecé con las series españolas y para mí fue totalmente bien. Pero después, por ejemplo, yo empecé a ver una serie mexicana, yo como de qué hablan esta gentuza, yo no puedo entender nada. Está gentuza. Y lo que pasa es que en el sentido de pronunciación, este español mexicano me gusta mucho. Pienso que uno de más entendibles, Sí. al menos para mí. Sí. Pero hablando de jerga, es un poco difícil. Pero Porque es jerga súper Grande, no sé. especial, Sí. súper especial. Ujú. Hay mucha jerga que existe solo en México. Claro que toda jerga es una cosa local. Sí. Pero en México yo pienso que es cosas súper locales. Así que Sí, tú sí. nunca escuchas que, por ejemplo, en Colombia dicen algo como, no sé, chingar tu madre y todo esto. No, eso no es de Colombia. Eso es de México, eso es de Yo, México. Eso es de carnal, México. Es totalmente mexicano. Sí. Sí, aquí dicen como cosas, qué bacano, Parce. parce, en vez de, like, dude, como Sí. en México dicen güey, todo el tiempo es güey, aquí Sí. dicen parce. Güey, carnal. todo esto. No, carnal exacto, carnal es de México, pero exacto. Yo pienso en México, carnal. sí. ¿Has visto, o sea, si tú ves una serie de Argentina, ¿tú entiendes perfectamente el slang por asociación o no? Yo no pienso que yo vi alguna peli o serie de Argentina. Yo recuerdo, sí, yo vi alguna. No recuerdo nada de slang. La única cosa que recuerdo es... Así que lo de slang, yo pienso que yo puedo entender, sí. Pero lo que pasa es que... generalmente el contenido de México es como más... No es como más importante, pero tú abres, por ejemplo, Netflix y tú tienes mucho Mucho contenido de México, Demasiado. sí. Y de España Colombia también. también, no tan mucho. De Sí, de Argentina no España, hay de mucho. México, de Argentina no. Yo no recuerdo ningún, por ejemplo, ningún serie argentina. Sí, Al en menos Latinoamérica Netflix, sí. como en Rusia. Sí tenemos series de Argentina que hay en la televisión, pero por alguna razón Netflix se enfoca muchísimo en México y España, y un poco ahora Colombia. Sí, recientemente está haciendo Netflix está haciendo inversiones aquí en Colombia para generar más contenido, que eso está Sí. bastante bien, porque ese es otro campo de contenido que puede ver otras personas. En realidad, o sea, a veces molesta mucho que tú abres Netflix y quieres Todo ver es algo y todo es de narcos, ¿verdad? O sea, coño, o sea, realmente no digo que el contenido de los mexicanos sea malo, porque es bastante bueno, pero al principio era todo de narcos y entonces tú Banda. hablabas con una persona de otro país y es que sí, que los narcos, Sí. es como que, o sea, ¿cómo es posible que lo único que sepas de otro país, de otra cultura, tiene que ver con perico, drogas, putas y narcos? O sea, coño, tantas cosas que hay y eso es lo único que sabes.
Yo creo que a muchas Sí, personas es es lo que le gusta. Sí, es que eso es lo que le gusta, el perico, el narco, Las putas. y de las putas. Perica, claro que te gusta, es como perica. Aunque no veamos este camino. Pero sí, por ejemplo, Narcos, yo pienso que es fuente más grande de mi español. Narcos y qué más, por ejemplo, El Chapo. El Chapo, Por sí. supuesto. Y por ejemplo, es que no me gusta mucho El Chapo, pero mucha jerga mexicana yo conocí de esta Sí, sí. de esta serie. Y así que sí, yo pienso que ahora en Netflix hay mucho contenido que no tiene nada que ver con narco, Sí. con lo de narco y todo esto, pero por ejemplo, cuando empecé a estudiar español hace tres años, yo pienso que casi todo fue Sí. de narcotraficantes, de todo esto. Así que sí. A ver, y cuando tú estás hablando, ¿tratas de hablar con alguna jerga específica de algún país? O en este momento estás hablando neutral, pero cuando hemos hablado en nuestras clases, a veces dices jergas de México o de algún otro país. Ujú. ¿Con cuál usas más? Es que esta cuestión es que es muy, muy interesante, yo pienso, y para la gente que aprende no solo español, todos los idiomas, es muy interesante porque yo pienso que la gente que aprende algún idioma, ellos tienen estas como fases de aprendiendo. De Al aprendizaje. principio de aprendizaje, ok. Y, por ejemplo, tú empiezas a estudiar las expresiones básicas, idioma neutral, pero en algún punto tú empiezas a pensar, ok, yo ya puedo hablar, yo puedo entenderte, yo puedo como transferir la información, yo puedo entender que tú me has dicho. Pero en este punto tú empiezas a pensar, ok, yo quiero hablar más auténtico. ¿Y qué es más auténtico? Es jerga. Como hay muchas otras opciones, pero es lo de jerga, es cosa que hace tu español mucho más auténtico. Y por ejemplo, yo en mi cabeza, yo siempre tuve esta lucha. Porque, por ejemplo, si hablo con un hombre mexicano, claro que yo puedo usar esta jerga mexicana. Sí, y personalmente la jerga mexicana me gusta más. Pero, por ejemplo, si yo hablo con ustedes, yo sé que ustedes no son mexicanos, y yo tengo este bloque, porque yo sé que, por ejemplo, si voy a usar la jerga mexicana, órale, pues todo esto, me vais a entender, sí, claro. Pero es como, ok, soy ruso, ustedes son venezolanos, y yo hablo con ustedes usando jerga mexicana, yo no sé, puede ser, es normal, puede ser tú me vas a explicar cómo tú sientes, puede ser nuestras, ¿cómo se dice? Escuchadores, escuchados, la gente que van a escuchar. Personas que escuchan. Ok, tienen que aprender un poco español. Sí, sí. Ok, esta gente puede ser, ellos van a escribir algo en comentarios, cómo se sienten cuando escuchan jerga de la gente que no son nativos. Uh-huh. Por ejemplo, porque sí, yo puedo usar jerga mexicana, yo puedo usar jerga española, pero no puedo, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, si tú hablas algún idioma, por ejemplo, tu idioma, si español o yo hablo ruso, yo siempre tengo como mi juego de expresiones, juego de jerga que yo siempre uso. Y por ejemplo, yo hablo ruso y otra persona rusa, él usa expresiones diferentes. Y al final, este juego te define como una persona. Pero yo no puedo obtener este punto cuando español que yo uso me define, porque yo no sé qué jerga usar. Con ustedes no voy a usar jerga mexicana, sí, es que no sé mucho, no conozco mucho jerga venezolana, pero yo puedo decir algo como parcero, parce, todo esto, yo pienso que esto va... Soy colombiana. Okay, pero es más colombiano, Sí, pienso, sí. colombiano. Pero pues... Venga pues. Sí. Venga pues, Colombia, papito, así que- venga así que pues, sí. papito. Ya empezamos a hablar Papito, colombiano, pues. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, y así que yo siempre tengo que pensar con quién hablo. Y yo quiero como obtener mi mismo español.
pero yo tengo este bloque en mi cabeza. Yo no sé cómo otras personas que aprenden español viven con esta y cómo ellos viven con esta situación, pero en mi situación es esta. ¿Sabes qué? Pienso que no necesitas, si tú aprendes una jerga y tú quieres hablar con otro hispanohablante, puedes hacerlo con la jerga que te gusta, porque yo hablo con mexicanos y yo entiendo lo que ellos dicen, a excepción de jergas muy como específicas. En general, casi todas las jergas las podemos entender cuando dicen güey, no mames, o sea, por el contexto tú entiendes. Entonces, yo entiendo lo que dices, pero creo que no deberías relajarte y usar la jerga que más te gusta, porque al final todos hablamos español y al final creo que yo puedo entender a una persona de México me puede entender a mí, y yo puedo entender a una persona de Cuba, puedo entender a una persona de Colombia. A veces se pierden unas cositas como ¿qué? Como que hay cosas que tienen diferentes significados en cada país, pero no es una cosa muy grande tampoco. Sí, claro. Y con eso tampoco te queremos decir que te sientas 100% libre de usar todo lo que sea mexicano, porque sería muy gracioso ver a un ruso pelo largo con una camiseta que diga amo los burritos, taquito. Pero no está mal. Sería muy gracioso ver eso. Hablando de ya más. Órale pues. Hablando más de cultura, ¿te gusta la cultura latina o solo te gustan las señoritas latinas? Me gustan señoritas latinas, me gusta cultura latina, me gusta sí. Me gustan las. ¿Qué te gusta más? Las dos cosas, sí. No, ¿cómo? Ok. Las señoritas latinas. Las señoritas latinas fueron creciendo. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo fueron criadas, Grace? Fueron creadas en la cultura latina. Ajá, sí. Y estoy muy agradecido. Que por esta cultura latina tenemos tan muchas mamacitas, ¿sí o qué? Sí o qué. ¿Cuál es tu estereotipo de mujer? Mi estereotipo. Ajá, tu estereotipo de mujer. Porque, a ver, para dar una introducción, una de las primeras cosas que Sergey me dijo hace 3 años es que estaba aprendiendo español porque le gustan las mujeres de Latinoamérica. Pelo negro. Es muy probable que si él viene para acá, es muy probable que cualquier latino, ay Dios mío, mira ese hombre rubio, ay Dios mío, y cuando diga yo soy Sergey Nanikov, ay Dios mío, oh my God. De hecho es muy probable. Y que, oh Dios mío. Sí, incluso aquí en Colombia estuvo viviendo una chica de Rusia que fue muy popular aquí en Colombia, sí. Porque la chica, bueno, o sea, la típica rusa, pelo rubia, ojos, Dios mío, de otro color. Azules. Sí, piel súper blanca. Sergey hombre, así. Sergey sí. mujer. Oh, como sí. Yo. Oh, okay. Entonces esa chica estuvo viviendo aquí. Tú escribes a esta chica, yo como, ¿por qué él habla de mí? Hablando de mí, es un poco raro, pero ok. Bueno, entonces esa chica fue muy popular aquí, demasiado popular aquí. Creo que no sé si era Bogotá o Colombia en general, pero, o sea, la ciudad, no sé. Pero ella vivió aquí y demasiadas personas, demasiados latinos partidos, enamorados de esa chica. Demasiado. Sí. Tú has viajado a México, ¿no? Tú viajaste a México, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue Nada pasó. Desafortunadamente. Fue antes, yo no tuve este pelo rubio, no hablaba como yo hablaba español, pero sí, no tuve este nivel para decir como que ¿Qué onda? Yo me imagino que Sergey su nivel de español en ese momento era yo sexo. Sí, ya puedo decirle que como yo, tú. Hotel, así. Una pregunta, ¿qué es cierto que la cultura rusa por los hombres son muy machistas, demasiado machistas? Sí, es cierto, esos son estereotipos, pero podemos hablar de eso.
¿Es cierto que son muy machistas? Se depende mucho, porque se depende, por ejemplo, es muy difícil hablar por ejemplo, del hombre ruso, ¿sí? ¿Quién es hombre ruso? Tenemos muchos como grupos sociales, no es como grupos sociales, muchos como estratos de nuestra sociedad, ¿sí? Si hablar de estrato de la gente educada, la gente inteligente, por ejemplo, los abogados, los, no sé, estudiantes, yo no pienso que hay más machismo que en todos los países, porque hay países donde esta cosa de igualdad un poco súper rara, es un poco, no es como yo soy, no me gusta esta igualdad, pero sí, claro No, que casi que hay, eres machista. sí, es como, no es como yo contra esta de igualdad, pero sí en contra. O sea, Otra lo que pregunta. dices es que depende de la educación. Si una persona, creo que es igual aquí, si una persona no tiene educación, la tendencia es a ser más machista, Sí. creo yo. Y creo que la educación en general le da a las personas no sé, un conocimiento más amplio de la sociedad, casi siempre. Lo que pasa es que este concepto de machismo es como tenemos que definirlo, porque muchos piensan en otras cosas si hablan de este machismo. Como machismo es que eres una mujer, tienes que cocinar, ¿o qué? O por ejemplo, así una mujer dice que no quiero trabajar, quiero cocinar. ¿Y qué quiero hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sí, es una cosa muy difícil, ¿no? Es como machismo o no machismo. Es como no podemos discutir en este pequeño video. Así que es difícil. Ok. Sí, A ver, sí. otro de los estereotipos que hay de las personas de Rusia, o de los hombres de Rusia creo, es que toman mucho alcohol. ¿Tú qué Mucho piensas? vodka. Mucho vodka, sí. ¿Tú qué Vodka. piensas de eso? No sé, pues de alcohol, no sé. Es que, vamos a ver, yo tengo un poquito ahí, pero es como vino. Pero no pienso que es como, no es porque soy ruso, yo pienso que es porque soy alcohólico. Es un poco diferente. O sea, no tiene que ver con la nacionalidad, solo con... No, tiene con mis problemitas. No, yo pienso, si hablar en esto, es que es también depende de tu grupo, tu estrata. No sé, es palabra estrato. Estrato, ¿Cómo es? estrato, Estrato sí. social. Sí, Estrato, porque por sí. ejemplo, tengo muchos amigos en Europa, en Estados Unidos, y yo estuve ahí, y yo estuve en las fiestas, como fiestas entre estudiantes, en Europa, por ejemplo, en Alemania, y habían muchos estudiantes de todas partes del mundo, y generalmente yo no vi ninguna diferencia entre estudiantes rusos, por ejemplo, y estudiantes europeos. En Estados Unidos también. Así que claro que hay la gente que beben mucho. Por ejemplo, yo tengo mis vecinos en Baja, ellos son hijos. Ellos no son hijos de Putin, ellos hijos de otra persona. Pero ellos beben mucho, y yo conozco lamentablemente mucha la gente que bebe mucho, pero normalmente es la gente de clase baja. Sí, Y yo sí, pienso sí. que en muchos países esa situación es igual. Sí. Y que Sí, la claro. gente educada no beben mucho, la gente de baja clase lo hacen más frecuente. Y yo, porque Sí. soy alcohólico, ya saben. Ok, creo que respondió muy bien. Como en Venezuela la máxima calificación es 20 puntos, así que 20 puntos a tu respuesta. Pero bueno, Sergey, ya con esto vamos a despedir por ahora. Fue un placer hablar contigo. ¿Quieres hacerle otra pregunta o crees que ya está bien? No, yo creo que ya está bien. O sea, todas las respuestas las hizo, todas las preguntas las respondió muy bien. Entonces, sí. Yo te quería preguntar una pregunta. He visto que tus chistes son muy... Yo voy a desaparecer para cargar la laptop y él seguir aquí. Yo creo, Ya o sea, regreso. he notado que tus chistes son un poco así como irónicos, como un poco doble sentido, con humor pesado. ¿Eso es normal en las personas de Rusia? Porque te pregunto porque hace tiempo yo hablaba
con una chica que era de Rusia y ella hacía muchos chistes, así que eran pesados y yo realmente no sabía cuándo era un chiste o cuándo, o sea, me estaba diciendo la verdad o era un comentario. Y yo me quedaba así y ella, Miguel, es un chiste. Y yo, ok, Como sarcasmo. Sí, ella me decía, casi que me decía Miguel, sarcasmo, entre comillas, o cualquier cosa. Entonces, ¿es así, Sergey? No sé, no pienso que es una característica de los chistes rusos. No sé. Por ejemplo, mis chistes muchos no entienden, porque yo siempre lo hago con como straight face. Sí, con la cara seria. Sí, como y así que sí, algunos entienden, algunos. Y yo siempre me encuentro en esta situación como yo hice algún chiste, la persona no entendió, y yo como... Así que no pienso. Pero lo que pasa es, lo que es seguro es los chistes rusos son más como straightforward. Que por ejemplo los chistes de europeos, porque los europeos, los americanos, directo, pues. Ahora ellos como por lo que sé, por lo que pienso, ellos como tienen miedo mucho de hacer chistes de algunas cosas sí. Pero en Rusia no podemos como de los gays, de los todo. No es como estamos como homofóbicos, pero no tenemos los problemas con como hacer un chiste. Pero los americanos, europeos como y lo que pasa es que para ellos es muy chistoso. Y por ejemplo yo tengo los amigos, no como amigos, mis estudiantes en Italki, y siempre cuando yo hago esos chistes ellos como es súper se rieron, pero como, es como yo no puedo reír de eso, porque es broma, pero es tan chistoso, yo como, Bueno, esos son los típicos... siento este vibe. Esos son los típicos chistes que hacen sobre Jesucristo y Dios, que son chistes que mierda, son pesados, pero tú te pones a analizarlo y son graciosos, pero son muy pesados, ¿me entiendes? Entonces ese es una doble moral, como que me río o no me río. Es como que... Sí. Bueno, no sé. Creo que ahora eso se llama generación de cristal. Le dicen así, como que todo es demasiado sensible, entonces no puedes hablar de casi nada, porque puedes herir los sentimientos de otras personas. Y creo que hasta cierto punto está bien, pero a veces es demasiado. Es como tienes que pensar mucho sobre todo. Sí. Creo que en Latinoamérica somos más similares a Rusia en ese sentido. Generalmente... decimos chistes de lo que sea. Y bueno, la gente se ofende a veces. Depende de la persona. Porque si es un medio social o es una persona que es figura pública y hace un chiste así, siempre hay personas que le duelen lo que sea. Pero esos son chistes. Nosotros sí somos graciosos con chistes pesados, pero entre nosotros mismos. Sí, que es como que, hey, brother, te pasaste. Así. Ya, bueno, sí, tenés razón. Sí, o sea... tratamos de no hacer chistes pesados con otras personas porque tal vez no lo entienden y sale de contexto. Entonces, si yo estoy hablando con Miguel, yo puedo hacer un chiste pesado, pero normalmente yo no voy a hacer eso con otra persona que tal vez se va a ofender. Entonces, yo trato de evitarlo. Siempre este problema cuando, por ejemplo, tú hablas con la gente que tú no conoces mucho, tú tienes que pensar mucho, si yo puedo hacer este chiste. Claro. Exacto. Que normalmente yo, no voy a este camino. Pero en algunos momentos yo tengo en mi mente chiste tan divertido como que no me importa, voy a hacerlo. Algún chiste de Jesucristo, de los gays, como voy a hacerlo. No me importan las consecuencias. Bueno. Pero bueno, y ahora sí con eso ya nos despedimos, Sergey, y espero que tengas un gran día. Lo hiciste muy bien. Hiciste muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, este va a ser otro de nuestros videos, muchachos y muchachas, y chicos y chicas. No, pero creo que fue un gran video. Le hacemos una invitación abierta a otras personas que quieran participar en esta sección de Hablando con Nativos. Hoy se nos unió nuestro amigo Sergey, que dijo claramente que no es gay, pero su nombre se llama Sergey. ¿Por qué no conozco esta palabra? Así que... Pero bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les guste el video. Denle like, suscríbanse y compartan el video. Vale, chao. Chao. Gracias.